Código Chile, quinta temporada. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo, temporada 5, podcast Código Chile. Aquí intentamos descifrar lo que está pasando en nuestro país, con siempre grandes invitados, por supuesto. Ya nos tenemos mal acostumbrados a nuestra audiencia de que tenemos tremendos invitados capítulo a capítulo. Ustedes pueden seguirnos por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto nuestra nueva página web estrenada esta temporada, www.códigochile.cl. Saludamos al Dinamo.cl, nuestro medio amigo, nuestro medio partner, verdades que mueven, www.eldinamo.cl, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de este capítulo, el señor ex ministro Alfredo Moreno. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Código Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de hablar de estos temas que son tan importantes para la región del Biobío, toda la macrozona sur y también para todo el país. Alfredo, tú eres una voz súper autorizada, y vamos al tiro a entrar en materia para introducir el tema. Tú eres una voz súper autorizada para hablar sobre lo que está pasando en nuestro país en temas de la macrozona sur, del llamado conflicto indígena y de todo lo que gran parte hoy día del centro-sur de Chile está viviendo. Vamos a conversar de eso, vamos a conversar sobre la nueva constitución, vamos a conversar también sobre tu rol de empresario, pero tenemos que partir también por un poco de farándula. Y yo creo que tú nos cuentes sobre tu relación con la reina Isabel. Bueno, yo siempre he dicho que para mantenerse cuerdo hay que tener alguna interés, alguna locura en la vida, ¿no? Para que todo el resto de la vida sea cuerda. Y mi locura personal, mi pasión son el campo y los caballos. Y no solamente andar a caballo, no solamente el rodeo, o algunos de mi familia hacen otras cosas como salto, adiestramiento, en fin, y otras cosas, pero más que eso, además tenemos una escuadra ecuestre, una idea que surgió hace muchos años atrás, porque iba a todos los espectáculos ecuestres del mundo cuando viajaba, y bueno, y siempre pensé que podíamos mostrar Chile a través de los caballos. Eso tuvo mucho éxito en Chile y bueno, después lo hicimos en algunos países y de repente recibimos hace muchos años atrás una invitación para representar a nuestro continente el año 2012, cuando se cumplía el jubileo de Diamante, los 60 años de reinado de la reina. Eso es un espectáculo mundial en el Castillo Windsor. Fuimos, les encantó, así que bueno, de ahí hemos estado ya 3 veces. Estuvimos ahora sin caballos por el caso del coronavirus, digamos, recientemente invitados por la reina con mi familia en el jubileo ahora de platino, pero estuvimos también para su cumpleaños con los caballos cuando cumplió 90 años. Estuvimos en otra oportunidad también el año 2017. Bueno, así que en realidad, más que amistad con la reina, que obviamente no tengo, lo que sí tenemos una pasión común que hace que hayamos estado varias veces con ella compartiendo lo que son los caballos y particularmente compartiendo Alfredo, fechas muy especiales para ella, para su familia, con lo que a ella más le gusta, que son los caballos. Así que muy feliz de haber tenido esa posibilidad y de juntarme ahí también con tanta gente de Inglaterra y del resto del mundo que son apasionados de los caballos, y poder tener la oportunidad de mostrar a Chile a través de los caballos y su diversidad. Oye, una pregunta de Copuchento. Cuando te invitan, ¿tú estás con la reina, la saludas? ¿Cómo son los protocolos? Sí, hay una manera de saludarla y también depende de las circunstancias, ¿no? Si está en una cosa oficial donde hay mucho más gente, o si está en el castillo y no hay nadie más, bueno, son dos cosas completamente distintas. Ella es una persona muy, muy sencilla, pero cuando hay otra gente hay ciertos códigos. Se pone más protocolar. Cómo se le dice, cómo se le saluda, cómo después se refiere uno a ella en las siguientes cosas. Pero una persona muy, muy llana, muy, muy agradable, y hace la cosa muy fácil, y no solamente ellos, sino que el resto de las personas de su familia y la gente que la acompaña.
El propio príncipe Felipe era un encanto de persona, es muy lamentable que, como tú sabes, murió hace poco, pero que era muy, muy llano, muy sencillo, muy fácil de compartir con él. Y lo que lo hace además muy fácil es tener una inquietud y una pasión común. Ellos tienen caballos de todo tipo, de todas partes del mundo. Su vida está entre medio de los caballos, así que eso es tener un lenguaje común, ¿no es cierto? Y una cosa que te une independiente del lenguaje, de la ubicación en el mundo. Increíble, ¿eh? El tema de la monarquía, el tema de los protocolos, el tema de todo lo que significa de los rituales, a mí me apasiona muchísimo. Mi señora se ríe de mí porque siempre estoy al tanto de lo que pasa en la realeza. Por eso te quería... Esto pasa con mucha gente, ¿no? Ella es noticia en todas partes del mundo, pero no hay que quedarse en las formalidades existen. Yo recuerdo que siempre el presidente Piñera hacía un chiste, ¿no? Que decía cuál era la diferencia entre la gente del protocolo y los terroristas. Entonces decía, bueno, la diferencia es que con los terroristas se puede negociar. Entonces, claro, esa es una manera de mirarlo, pero hay otra manera más benigna de mirar el protocolo, que es una cosa que te ayuda mucho, porque tú sabes cuando llegas a un lugar qué es lo que hay que hacer, qué son las reglas básicas. Dentro de eso uno, por supuesto, lleva a cabo la conversación y realiza la discusión de ideas que le parece bien, se acerca a quien estima, digamos, que se necesita y que el interés que uno tiene en esa reunión, pero ayuda mucho que uno sepa que va llegando a un lugar desconocido, con personas desconocidas, con una cultura que no conoce, que hayan ciertas cosas que permitan salvar los primeros momentos, claro. Y eso es el protocolo. Entonces, hay una manera benigna de mirarlo que lo hace muy positivo. Yo lo veo en forma positiva. Y mirar a las personas, en este caso a la reina o a su familia o a quienes están muy cercanos, como alguien que en el fondo están encerrados en el protocolo, está muy lejano de la realidad, porque son, insisto, gente muy sencilla, y por eso que la gente en Inglaterra ama a su reina y ama a la monarquía, a pesar de que uno pensaría, oiga, sí, está totalmente fuera de los tiempos, ¿no? Es que lo que uno ve y muchos de aquí, países que ya no claro, son parte del Reino Unido, sino que se mantienen en la Commonwealth, siguen manteniendo a ella como soberana y como reina, a pesar de que ni siquiera, como digo, son parte del Reino Unido, pero sí les parece que ese nexo es una cuestión positiva. Sí, y recordando el tema del príncipe Felipe, cuando murió el príncipe Felipe, se veía a la reina sola en la iglesia mientras estaba haciendo el funeral. Entonces, porque decían que el protocolo era que tenía que estar por COVID sola, y eso también hacía que parezca a la distancia que estas reglas de protocolo son bastante frías, pero como tú lo mencionas, parece que no es así en la relación. No lo son. Y por otro lado, digamos, tenemos que pensar que estamos hablando, a uno se le olvida porque es tan activa, pero estamos hablando de una persona que tiene 96, 97 años. Entonces, claro, cualquiera de nosotros, a su mamá, a su abuelita, a cualquier persona de esa edad la cuidaría, y claro, ella no está, ella es un ser humano igual que cualquiera, y por supuesto que hay que tener cuidados muy especiales con una persona de esa edad. Así es. Bien. Dicho, terminado el capítulo farándula, entremos en materia. Te tocó liderar en el gobierno del presidente Piñera lo que se llamó el Plan Araucanía. Tú avanzaste bastante, iniciativas de conversación, iniciativas de diálogo, iniciativas quizás también más prácticas de obras. Pero vino un episodio que hoy día la prensa y todo el mundo le atribuye a que este plan no pudo seguir desarrollándose por el episodio Catrillanca. Pero finalmente yo quiero preguntarte, ¿qué rescatas tú de este plan Araucanía que fue el que te tocó impulsar? ¿Y qué es cuál es tu visión sobre lo que se ha hecho desde ahí hasta pre-gobierno Boric? El segundo tema que vamos a conversar es cómo lo está abordando este gobierno. Bueno, primero decir que el episodio Catrillanca es mucho más que la muerte de un joven, que por suerte es totalmente condenable y lamentable, pero hay que recordar que cuando se inició el gobierno del presidente Piñera, poquitos días antes se había dado a conocer y se había descubierto lo que se llamó la Operación Huracán. Operación Huracán, en que tú recordarás, un grupo de la policía había inventado las pruebas,
habían inventado los WhatsApp, había un señor que se hacía llamar el profesor, que había inventado todas las conversaciones y con eso habían logrado, digamos, capturar y encerrar y acusar a un grupo muy amplio de personas que consideraban culpables, pero todo con pruebas falsas, que todo se derrumbó con eso, y además de eso que causó una enorme desconfianza de las comunidades mapuche y de mucha gente en el país y en la región en particular respecto de Carabineros y respecto de la autoridad. Además de eso, la autoridad gubernamental, el gobierno, no tomó ninguna medida en Carabineros y el presidente Piñera, cuando ingresó días después, tuvo que, el mismo día en el cual ingresó, cambiar al director general de Carabineros. Es recordada esa escena del saludo del general en la moneda en el minuto en que exactamente, le dijo, tenemos que hablar algo, pero digamos, imagínate el costo para Carabineros, para el país, para el presidente, para todo, tener que partir de eso y sobre todo más allá de lo que pasó ahí y de los dolores para la institución, una institución clave y fundamental para el futuro de Chile, el impacto en el elemento más central para poder avanzar en cualquier resolución en la Araucanía o en la macrozona sur, que tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza en el Estado, la confianza entre los distintos grupos, de manera tal de que uno pueda en algún momento sentarse, conocer los problemas desde todos los ángulos y buscarle las mejores soluciones, de qué manera si, digamos, la institución clave o una de las instituciones clave como es el Estado y dentro de eso el brazo fundamental de seguridad como es Carabineros, tenía una falla de esta magnitud. Entonces, eso hizo sacar además a todo, se descabezó completamente la policía y además de eso, dentro de eso, todo lo que era, digamos, la cabeza en la Araucanía. O sea, a eso le sumamos entonces que habían pasado solamente 8 meses de eso, porque lo de Catrillanca es en noviembre, el gobierno parte en marzo, claro. En noviembre habíamos logrado superar eso, crear los puentes, crear esa confianza, no solo respecto al Estado, sino que entre los distintos grupos. Habíamos resuelto el problema de Celestino Córdoba, en fin, habíamos logrado, digamos, conversaciones con las distintas comunidades, con las víctimas, en fin. Y también se había ido creando un trabajo en conjunto con diputados y senadores de todos los sectores, y la cosa, los atentados se habían reducido muy drásticamente. Bueno, y pasa lo de Catrillanca, que como digo, no solamente es la muerte de un joven, que de por sí condenable, además desarmado, pero junto con eso, que viene con los mismos elementos. Todo lo que se sabe después era todo mentira, ¿no? Se dijo primero que estaba armado, después que no estaba armado, después de que esto había sido en medio de una balacera desde ambos lados, resulta que no hubo ninguna balacera ni ningún disparo. Después se dijo que no habían cámaras, después apareció una cámara, después no era una cámara, sino que todos tenían cámara o muchos tenían cámara. Viajó el nuevo general director de Carabineros a la Araucanía por encargo del presidente para saber realmente, bueno, cuál era realmente la verdad en este aspecto. Se juntó con la gente, lo escuchó, volvió, dio su versión, dijo que obviamente esa era la versión correcta porque su gente a él le respondía, y resulta que al día siguiente o 2 días después también esa versión era falsa. Era falsa. Bueno, y finalmente terminamos otra vez con un descabezamiento de Carabineros, un golpe tremendo a la credibilidad. Entonces, esto costó enormemente de nuevo a Carabineros, de nuevo tremendo al gobierno, que había hecho un esfuerzo enorme por crear una verdadera confianza y una verdadera cercanía y acercamiento con las comunidades, con las víctimas, con los empresarios, con la ciudadanía de toda esa zona. Bueno, eso muy difícil y tremendamente cuestionada la seguridad. Todo lo que se había avanzado en materia de atentados se va atrás, vuelven los atentados en todas partes como consecuencia de todo esto, y bueno, y la gente entonces empieza nuevamente a sentirse abandonada, nuevamente a sentir que el Estado no cumplía, a pedir que haya más medidas de seguridad, que hayan, como tenemos hoy día, por ejemplo, seguimos en esa misma tónica, ¿no es cierto?, más estados de emergencia para poder vivir una vida mínimamente, digamos, segura. Así que fue un golpe muy grande, no solamente por la muerte de Catrillanca, sino que por todo lo que estuvo alrededor de eso y porque cayó sobre la misma herida que ya estaba muy, muy abierta y muy recientemente por lo que ha sucedido anteriormente. Entonces, eso fue muy, muy duro.
Particularmente esto afectó a la política de seguridad, afectó mucho al Ministerio del Interior, afectó mucho a las capacidades, digamos, de contener el tema de la violencia, del terrorismo, digamos, y de los atentados. Y tú como ministro de Desarrollo Social, en ese minuto a cargo de estas conversaciones y de este plan, miraba ya esto un poco por el lado, porque finalmente tú lo dices, claro, era el Ministerio del Interior el que tenía esta responsabilidad, el que tenía esto sobre sus hombros, pero tú llevabas una gran labor avanzada y tampoco estabas un poco de manos atadas, porque no podías hacer mucho más mientras en otro ministerio estaban pasando estas cosas. ¿Qué pensabas en ese tiempo? Tú pensabas como, pucha, todo lo que... Sí, de verdad, el tema, digamos, de las consecuencias negativas y todo, desgraciadamente le caían todas al ministro del Interior y a su gente, y no hacía a mí y a Desarrollo Social, que éramos como el bueno, claro, del asunto, ¿no? Pero lo que sí nos perjudicaba y nos hacía muy difícil era que nosotros trabajamos, el trabajo está basado, insisto, en etapa número 1 y base de todo es tener la confianza suficiente para que los distintos grupos puedan, digamos, plantear sus temas y podamos resolverlo en conjunto. Y confianza entre ellos y confianza con el Estado. Y eso era muy difícil porque la violencia, digamos, volvió, porque la inseguridad volvió, y entonces, y la desconfianza respecto al Estado, dado lo que había sucedido en la Operación Huracán y después también de nuevo en el caso Cachillanca, hacía difícil ese trabajo. Y por lo tanto era difícil seguir avanzando. Es cierto que seguíamos teniendo el aprecio de todo el mundo, pero digamos el avance era mucho más difícil, ¿no? El aprecio ya se encasillaba en las personas como tú, más que en las instituciones que se representaban, porque tú seguiste siendo un interlocutor muy válido en la zona, tanto como para contratistas, para trabajadores, para las comunidades. Pero claro, pero tú como persona, ya no tú como Estado. Claro, exactamente. Y eso lo hacía muy difícil. Por eso digo, la gente, lo sucedido en el caso de Cachillanca le pegó directo a la confianza primero, en la institución de Carabineros y segundo, digamos, en la confianza en el Estado, porque la gente decía, bueno, esto es también el Estado. El Carabineros es una de las partes más importantes de la acción del Estado en la zona. Y como digo, esta era la parte de llamémosle, las comunidades mapuche o de la gente que se sentía que habían sido, digamos, que se habían hecho todas estas mentiras respecto a lo sucedido. Pero después, las consecuencias de los atentados y todo también mostraban una fragilidad enorme en poder controlar eso. Claro. Y que antes había sido controlado no tanto por las medidas de seguridad, como por el hecho de que habíamos ido desactivando los distintos conflictos, y eso requería haber pasado primero por haber recuperado la confianza de las personas después de una cosa tan dura como Huracán, y esto había pegado sobre lo mismo. Entonces lo avanzado se había retrocedido enormemente. Así que efectivamente la gente seguía teniendo una confianza y una muy buena disposición conmigo, con el equipo que trabajaba conmigo, pero el tema de seguridad se mejoró enormemente. Y eso hizo que las personas que eran afectados, los agricultores, las víctimas, comenzaran a ser mucho más críticos de la situación. Estamos conversando con Alfredo Moreno, protagonista de los últimos años en nuestro país en todo lo que tiene que ver con tratar de solucionar el problema en la macrozona sur. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Saca la inversionista que hay en ti con Urbany Broker. Increíbles proyectos con grandes promociones. Atrévete a invertir en el centro sur del país. Inversiones inteligentes, inversiones seguras con Urbany Broker. Conoce nuestros proyectos en urbany.cl. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donech y Compañía de Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en donech.cl. Los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia la tenemos clara. Alfredo, conversemos un poco sobre el proceso de nueva constitución, pero además, si es que la violencia que estamos viendo en estos días es comparable a la violencia que te tocó ver cuando tú estabas como ministro,
Y si es que las herramientas que hoy día se están considerando en nuestro país, tanto actualmente como a futuro con esta propuesta de nueva constitución, si es que se aprueba, son suficientes o no para calmar esta ola de atentados terroristas, de violencia y de inseguridad que vive la gente en la macrozona sur. Te hice varias preguntas de la vez. Cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos atentados en 4 regiones del país, cosa que hoy día nuevamente estamos en algo similar. Se ha vuelto a extender, digamos, a muchas regiones. El número de atentados es muchísimo más alto hoy día. Esto ha ido creciendo. Las capacidades de los grupos violentistas son bastante mayores y los atentados son bastante más usados y mucho más violentos, ¿no? Así que como situación, yo diría, desgraciadamente, en vez de avanzar en esa materia, hemos retrocedido y por lo tanto se hace aún más urgente resolverlo. Respecto a la pregunta de si lo que está establecido en la nueva Constitución va a resolver los problemas, yo creo que la respuesta es claramente no, ¿no? Es evidente que hay una cosa positiva y que es, digamos, reconocer los pueblos originarios. Nosotros tenemos un problema, a mi juicio, muy grande en nuestro país que hace que no hemos logrado estar unidos en la diversidad. Es decir, hemos dejado de una manera discriminatoria a muchos de los grupos que son parte de nosotros mismos, como es particularmente el pueblo mapuche, pero también otros pueblos originarios más pequeños en número de población, y no hemos, digamos, valorado cómo ellos enriquecen nuestra nacionalidad, cómo ellos enriquecen lo que nosotros mismos somos, porque nosotros somos todos en parte mapuche, en parte guiaguita, en parte aymaras, de ahí nacimos, de ahí venimos. Este es un pueblo absolutamente mestizo, y yo creo que todos los países que han sido exitosos han encontrado la manera de esa diversidad, asumirla, vivirla y valorarla, ¿no? Para dar un ejemplo que a la gente le puede resultar cercano, Nueva Zelanda resolvió los problemas con los maoríes, pero parte de eso es el haka que hacen en su equipo de rugby, que es una manera de decir somos honrosamente parte y seguimos y somos de la tradición del pueblo maorí, ¿no? Y así ellos se presentan. Nosotros, a pesar de que algunos de ellos no son maorí, obviamente, ellos se presentan, nosotros somos parte del pueblo maorí, esos son nuestros orígenes, esos somos nosotros, ¿no? Mandela, cuando salió de la cárcel y tomó el poder en Sudáfrica, dijo, bueno, ¿qué hago? La minoría ahora era blanca, ¿qué hago para poder incorporarlo a ellos? Y se dio cuenta que el gran deporte que tenían, que era súper de los blancos y cero de los negros en ese momento, era el rugby, y él decidió ir al estadio y meterlo, y hoy día es un deporte nacional y convertirlo, y eso permitió tener un nexo con esa gente y valorarlo. Bueno, o sea, son gestos, son cosas que hay que hacer, o sea que el hecho de ponerlos al frente, de valorar, digamos, lo que es su cultura, yo creo que es sumamente necesario, útil, y no lo hemos hecho en la medida de lo necesario. En lo concreto de las medidas, la Constitución, en mi opinión, va a traer ese proyecto va a traer muchos más problemas que soluciones. Lo ejemplifico simplemente diciendo que no hay ningún país en el mundo que haya resuelto este problema con una solución que es un traje a la medida para todos, un mismo traje que le cae a todo el mundo. Son muy diferentes las situaciones que tiene el pueblo mapuche con el aymara, con los diaguitas, con los selma o con los changos. No tienen nada que ver. Algunos no tienen ninguna deuda histórica, otros tienen una cultura, otros tienen otra. Por ejemplo, se habla de tribunales de justicia independientes, sí, sistemas de justicia independientes. Bueno, yo creo que ningún pueblo de Chile indígena tiene una tradición de tener algún sistema de justicia propio que haya que acomodar, ¿no? Pero si lo hubiera, sería propio de un pueblo. Crear 12 u 11 sistemas de justicia distintos al que conocemos es algo que es de una artificialidad completa y que además es completamente rechazado por los propios pueblos indígenas. Yo fui al CEP a pedir los resultados, que me dieron los resultados de la encuesta CEP, que piensan solo las personas que se declaran indígenas,
más del 70% dice que no está de acuerdo con que haya, digamos, un sistema de justicia que los vaya a juzgar donde sean juzgados por, no sé, el lonco o el presidente de la comunidad, Claro. o en fin, alguna entidad que nunca lo ha juzgado en nada, no se ajusta a su tradición, no existe el derecho, no existe nada, es un desastre. Entonces, todos los países lo que han hecho para resolver el problema es conversar y resolver caso por caso, tribu por tribu, pueblo por pueblo, qué es el problema que tenemos, cuál es la deuda que podemos tener, qué errores hemos cometido, qué tenemos que acomodar para que su cultura se acomode dentro de lo que es nuestro país, cómo podemos reconocer todos sus valores, cómo podemos dar a conocer su cultura. Esto es lo que han hecho Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Pero Alfredo, Mira, eso, hay una gente que yo siempre la cuento, pero permíteme, tomaré un segundo nomás. sí. Yo fui a hablar de este tema a muchos países, entre ellos a Estados Unidos, estuve con el subsecretario de Asuntos Indígenas y le pregunté, bueno, ustedes tienen muchos pueblos indígenas en Estados Unidos, ¿cómo resuelven el problema? ¿Cómo resuelven el problema? Y lo han hecho de tal forma que tienen muchos menos problemas que nosotros con los pueblos indígenas. Entonces me dijo, mire, no le entiendo la pregunta. Pensé que era un problema inglés. Entonces le digo, mire, trate de ser más preciso en el inglés, hablar más lento, tratar de pronunciar bien. Repetí la pregunta, ¿cómo resuelven los problemas con los pueblos indígenas? Me dijo, no le entiendo la pregunta. Yo le digo, pero si es tan fácil. Nosotros tenemos unos pueblos indígenas, tenemos violencia, tenemos problemas y ustedes no tienen ese problema. ¿Qué hacen ustedes que no hacemos? Bueno, entonces me dijo, ya le entiendo. Usted vio las banderas cuando entró y efectivamente este es un edificio enorme y del cielo, del hall, de los pasillos, cuelgan millones de banderas. Está todo. Centenas de banderas distintas. Entonces me dijo, bueno, cada bandera de esas es una tribu distinta. Nosotros tenemos 500 y tantas tribus diferentes. Entonces nosotros no tenemos una manera de tratar con los pueblos indígenas, ni una solución con los pueblos indígenas, ni un acuerdo con los pueblos indígenas. Nosotros lo que tenemos es una cosa distinta con cada uno de ellos. Muchos de ellos el acuerdo es nada. Son norteamericanos igual que cualquiera. Cuando vienen para acá, por supuesto, recibimos al jefe de la tribu. Su bandera cuelga aquí y está aquí, vamos, nos paramos frente a la bandera y son orgullosos miembros de aquí y ellos mantienen su cultura y no tenemos nada particular. Otros es como en los chistes, esos que uno ve de repente, ¿no es cierto? Que hay unas personas con unos penachos y que andan en un kayak y que tienen un casino y que, bueno, efectivamente, en algunos lugares tienen una reservación donde viven y el problema era económico y hemos acordado que tienen la exclusividad de tener el casino en una cierta área y eso les permite tener ingresos y de eso, digamos, tiene un ingreso importante para gente que es muy pobre, en fin, y ese es el acuerdo que tenemos. Y en otros lugares, en particular 3, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de estas 530 y tantas tribus que hay, tenemos un acuerdo mucho más amplio y tienen incluso un sistema de justicia propio. Yo nunca había escuchado lo del sistema de justicia propio para cosas locales, vecinales, que están acostumbrados a que, digamos, sus reglas son distintas a las reglas que tenemos nosotros. El ejemplo que me dio fue, oigan, por ejemplo, en el sistema tradicional occidental, si a usted se le escapa un chancho, un animal, y se va a donde el vecino, bueno, el vecino le tiene que devolver el chancho, pero si el chancho se comió la cosecha del vecino, yo tengo que pagarle los daños que le hemos causado a la cosecha. Y ellos tienen la norma al contrario, el chancho es de la persona donde está el chancho. Si a mí se me arranca el chancho y se va a la casa del vecino, Perdiste. El chancho es del vecino. Y por lo tanto no tengo que pagarle ningún daño porque desde el momento que entró, el chancho es de él. Eso influye sobre quién tiene que poner los cercos, quién tiene que cuidar el chancho, etcétera. Y eso está establecido, hay gente que está entrenada, hay normas, hay gente que lo realiza y era mejor acomodar eso. Y por supuesto eso es apelable a la Corte de Apelaciones del Estado, es apelable a la Corte Suprema Norteamericana, solo se aplica entre indígenas, pero no es que se inventó, no es que se crea, es que es una cosa que existía para poder tener un acuerdo razonable entre personas que se quieren, que se estiman, entre el resto del pueblo americano y esa tribu particular. Entonces se acomoda y se busca de qué manera esas personas pueden vivir bien, manteniendo, digamos, lo que es propio de ellos. Ese es el sentido. No hay una manera, nadie en el mundo ha resuelto esto poniendo una norma general que le pueda servir al pueblo Selknam, que son unas pocas decenas de personas, y al pueblo mapuche, que son 1.700.000 personas, y ni siquiera en el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que tienen cosas muy distintas en la costa que en la cordillera, o las personas que viven en Santiago. El mapuche urbano, claro.
siguen viviendo muchos, o que otros que siguen, digamos, todavía en la cosa rural y que tienen problemas. Entonces, ¿dónde está el problema? Y esto es lo que tenemos que trabajarlo como miembros de un mismo país que se estiman, que se valoran, que queremos, digamos, mostrarle al mundo que lo que sí tenemos que hacer distinto es que antes teníamos un solo país uniforme, una sola cosa. Hoy día tenemos un país que es una sola cosa, pero en la diversidad. Esto también pasa con las mujeres, pasa con las diferencias de género. O sea, yo creo que este es el desafío que tenemos y creo que desgraciadamente quienes estuvieron a cargo de este trabajo han fracasado, digamos, desgraciadamente para el país. Va a haber que, digamos, hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Creo que va a ser más fácil porque vamos a aprender de esta experiencia, pero la tarea era cómo mantenernos unidos, cómo hacer un país unido en la diversidad, y no, digamos, cómo dividir el país o tener 12 países diferentes o dividirnos en distintas regiones. Lo que queremos es de qué manera podemos ahora cada uno con más autoridad, con más autonomía, con más poder, podemos ser parte de una misma cosa que requiere mucho más que una mera cosa de decir Chile es uno y indivisible, pero todas las normas, digamos, van en otro sentido. Al contrario. Alfredo, esto que tú nos cuentas de la realidad norteamericana suena súper atractivo, como de poder decir, implementemos un modelo parecido. Yo no particularmente yo no lo había escuchado, no conocía el sistema, que el neozelandés sí, porque ese ya es más conocido y la gente siempre lo toma como ejemplo de integración. Pero es lo mismo, los dos son originados en una conversación larga, de confianza, de entender cuáles son los problemas, y dos personas que quieren convivir, dos culturas, dos pueblos que quieren convivir en la misma país, una misma nación, que comparten un mismo suelo. Entonces, con toda confianza discuten, ven cuáles son los problemas y le buscan las mejores soluciones. Eso es lo que hicieron los maoríes. Mira, te doy otro ejemplo. Poquitos días atrás fue el presidente Boric a Canadá. Sí. Y unos pocos días antes que fuera el presidente Boric, Canadá llegado a un acuerdo con la tribu de los Chichicas. Y los Chichicas tenían un problema con Canadá del año 1914. Y bueno, y se conversó y se trabajó, y esto era una cosa muy dura, ¿eh? En Canadá ha habido mucha violencia en su momento, tanto con los Inuits como con... Bueno, y finalmente se llegó a un acuerdo, y el acuerdo es que Canadá tenía que darle y devolverle o entregarle 45.000 hectáreas a los Chichicas. Y se llegó a ese acuerdo. Y Canadá entonces le tiene que entregar, pero resulta que tenían un segundo problema, que Canadá no tiene 45.000 hectáreas estatales en ese lugar. Y por lo tanto, le dijo, mire, yo no tengo, pero pongámonos de acuerdo, ¿cuánto valen? 1.023 millones de dólares. Perfecto, 1.023 millones de dólares. Y poquitos días antes de que llegara el presidente Boric a Canadá, el presidente Justin Trudeau lo que hizo fue juntarse con el jefe de los Chichicas y le hizo entrega de 1.023 millones de dólares para que los Chichicas compren, busquen tierras o mejoren la que tienen o decidan qué hacer, digamos, con esto, y de esa manera entonces firmaron un acuerdo que pone fin totalmente a las diferencias entre los Chichicas y Canadá. Y lo mismo hicieron antes con los Inuits. Alfredo, y todos los países exitosos en esta materia han hecho lo mismo. Tú conociste profundamente la realidad del pueblo mayoritario en nuestro país, para los indígenas mayoritarios, de los mapuches. Se dice que es difícil llegar a acuerdos con ellos porque tienen muchas cabezas, muchas representaciones, muchas organizaciones que entre ellas tampoco se validan porque tienen rivalidades. ¿Es factible? Bueno, ¿es factible llegar a acuerdos de este tipo en nuestro país? Por esta misma situación, por esta misma atomización de las organizaciones. Sí, esto es parte de los problemas, pero debo decir, esto es exactamente lo mismo en el resto de los países, ¿no? Es un problema muy serio, hay que verlo, tiene que ver con qué personas me voy a juntar. No hay un jefe, ¿no es cierto?, de todo. Claro. Hay realidades distintas en la cordillera que en la costa, que en el centro. Hay gente distinta en las zonas rurales. Vamos a dedicarnos a las zonas rurales, donde realmente está concentrado este problema, o es un problema con todas las personas de la etnia mapuche, o eso lo vamos a dejar solamente al hecho que tengan escaños reservados y otra cosa. O sea, son muchas las decisiones que hay que tomar, y esto es parte de por qué estas cosas toman tanto tiempo. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, se llegó a una conclusión en el caso de las tierras, cuánta tierra había que entregar, y en el caso
de lo que sería la ley Lafkenche en Chile, ¿no es cierto?, de la gente, las comunidades indígenas que están en la costa, qué porcentaje de los derechos de pesca de Nueva Zelanda se le entregaron a ellos, que le entregaron 40%. 40% de los derechos de pesca de Nueva Zelanda fueron entregados, digamos, a los maoríes. Pero no terminaron las conversaciones ahí, las conversaciones son mucho más largas, porque la conversación, si uno llega hasta ahí, no está resuelto el problema. Luego hay que decidir cuánto se le da a cada uno. Claro. Y se estableció exactamente cuánta tierra es para la tribu A, para la B, qué porcentaje de los derechos de pesca y dónde son para la A, la B, la C, la D. Y, por ejemplo, todos los derechos de pesca finalmente se pusieron en una sola empresa estatal que existía, que tenía barcos, que tenía ejecutivos, etcétera. Se pusieron los derechos de pesca adentro y lo que se repartieron son las acciones. Y los maorí tienen en común una gran empresa pesquera, y esa empresa pesquera, eso sí, está dividido los porcentajes en distintas tribus, en distintos porcentajes. Entonces, nos queda mucho por aprender. Es una tarea muy larga, pero solo quería mencionar una cosa. Ese es un problema, y es un problema que la gente lo percibe inmediatamente, ¿no? Que hay una diversidad grande y que saber con quién me voy a juntar ya es un problema tremendo. Sí. Pero déjame decirte otro. El otro lado de la mesa, primero, ¿a quién tiene que representar el otro lado de la mesa? Yo sostengo, y lo que han hecho todos los otros países, el otro lado de la mesa tiene que representar al resto de los chilenos, ¿cierto? Si vamos a resolver un problema entre nosotros, a un lado estarán, por ejemplo, en este caso, el pueblo mapuche, estábamos discutiendo, ¿no es cierto?, quién lo representaba y en qué forma. Bueno, al otro lado tiene que estar el pueblo chileno. ¿Quién representa al pueblo chileno? El pueblo chileno, si vamos a estar conversando, por ejemplo, Nueva Zelanda, 9 años desde que decidieron y se acordaron sentarse hasta que salieron con una solución, han pasado varios gobiernos, 3, 4 gobiernos en el caso de Chile. En ese caso, entonces, necesitamos que esté sentado el Estado. Necesitamos, porque además, aunque uno no lo quiera, la violencia continúa. ¿No? Tanto en Canadá como en Nueva Zelanda murieron muchas personas durante la conversación. Hubo muchos golpes a esto que hay que mantenerse. La única manera es que haya un apoyo de todos los sectores de decir, mire, esto de aquí es central y independiente de lo que pase vamos a persistir, y esto no lo vamos a poner en cuestión en el tema político. Entonces, ¿quiénes van a, o sea, cómo hacemos una cosa que sea un esfuerzo de todos, que pueda persistir en el tiempo? Eso es vital y es clave. Si esto está en el juego político, cada vez que pasa algo, la oposición usa eso para matar al gobierno y junto con eso se cae todo. Y cuando están al otro lado, los que están en el gobierno le sacan la mugre a los nuevos que están en el gobierno, y así vamos y así pasamos los años y nunca resolvemos el problema. Esto es algo que está en el alma de los chilenos, tenemos que resolverlo con el apoyo de todos y yo creo que de una vez por todas tenemos que tomar las decisiones. Eso requiere también algunas decisiones que son muy importantes, por ejemplo, cuál es realmente la decisión que tenemos como chilenos respecto de la violencia. Porque si no tenemos esa decisión, bueno, no podemos llevar a cabo estas conversaciones si lo que está realizando el ejército o la policía, lo que está haciendo, unos lo consideran que es poco y otros consideran que es verdaderamente una cosa que transgrede los derechos humanos y que es una cosa demencial. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos. Entonces, requiere una conversación y algo que va más allá del presidente. Solo para contrastarlo con lo que dice el proyecto de la convención, recordemos que lo que dice es que lo que tienen derecho los pueblos originarios son a las tierras que tradicionalmente han ocupado. Entonces, lo primero es, queda completamente indefinido, les da un derecho que no se sabe cuáles son, porque han ocupado, puede ser las actuales, puede ser las pasadas, puede ser las hace 200 años, hace 300 años o hace 5. No se sabe cuáles son. Esto va a causar un conflicto enorme, no en la Araucanía, no en la macrozona sur, en todas partes. En segundo lugar, esto lo decide después una comisión. Uno esperaría que esa comisión representara al resto, porque los que lo piden son los pueblos originarios, que representara al resto y que hubiera alguna manera de resolver el problema. No, lo resuelve una comisión que está formada por las autoridades indígenas. ¿Cuáles? No dice cuáles. Claro. ¿Cuántas? Tampoco dice cuántas. Además dice que van a haber personas que sean digamos, de gran valor moral, llamémosle, ¿no? De mucho reconocimiento, nombrados por el presidente de la República. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Claro. No se sabe cuántas son. No hay regla de decisión. Y posteriormente esa comisión hace, según el texto, hace una propuesta. Por lo tanto, no supone que es una propuesta para que el Estado decida si la va a seguir o no. O sea, estudia el problema y hace una propuesta.
Pero luego dice que esa propuesta será recibida por los servicios públicos, quienes deberán, o sea, sería obligación, por un lado es una propuesta, pero por el otro lado una obligación, deberán aplicarla en forma progresiva. O sea, claro, desgraciadamente la propuesta tiene que aplicarla. Mal estructurado, mal hecho, va a tener, digamos, los conflictos van a ser enormes porque los derechos están mal especificados. Esto es lo mismo que pasa con es decir, es más allá, es un grado mucho más alto, pero digamos, en sus principios tiene los mismos principios que la ley indígena, que todos vemos los problemas que ha causado. Fíjate que tenemos ley indígena desde el año 1993, se suponía que íbamos a entregar 50.000 hectáreas, hemos entregado 300.000, parece que no hubiéramos entregado ninguna, el conflicto es mucho peor, se hizo el año 93, el primer atentado es del año 97. O sea, en vez de mejorar, hemos retrocedido. Entonces, yo creo que podríamos aprender y podríamos, digamos, avanzar, mirar lo que ha pasado en otros lugares, aprender y sacar experiencia, e intentar de una vez por todas mirar esto con los ojos abiertos, y reunirnos como seres humanos, parte del mismo país, y que vamos a ser, digamos, parte del mismo país también hacia adelante, valorar la maravilla de pueblos originarios que tenemos y la maravilla de país que tenemos y cómo lo construimos hacia adelante. Alfredo, esto ha sido una verdadera clase magistral sobre el futuro, cómo vamos a enfrentar este problema como país. Yo te quiero preguntar, para ir terminando esta conversación, se dio una discusión bastante, no sé si filosófica es la palabra, pero sí bastante profunda en la convención, porque hubo un sector que decía, yo no reconozco que el Estado tenga una deuda con los pueblos indígenas. ¿Tú crees que hay una deuda y si es que crees que existe la deuda, en términos de qué? Mira, si uno mira las distintas columnas y los libros, que son múltiples que se han escrito sobre esto, la mayoría de la gente dice todas esas cosas, el punto común sería que todo esto nace de la pacificación, ¿no es cierto? Entra el ejército y el ejército lleva a las comunidades mapuches a reducciones, le quita una parte de su territorio y los deja en un territorio del orden de 500.000 hectáreas. Y eso sería el origen de todo. Yo personalmente creo que eso no explica lo que vivimos, porque eso pasó igual en todas partes del mundo, y más o menos en la misma fecha. En nuestro continente, desde ya pasó en Argentina. Todas las películas de cowboys y de indios que uno ve en la televisión son precisamente la construcción del ferrocarril para ir del este al oeste, a California, por el oro, y ir metiendo las distintas, digamos, comunidades indias, los Sioux, los Comanches, los Apaches, los no sé qué, en distintas reservaciones. Y eso es exactamente la misma fecha de lo que estaba pasando acá, y así sucede en todas partes. Entonces, la parte de afirmación de los estados, por supuesto que pasó por pasar por arriba de quienes estaban anteriormente ahí. En la misma época tuvimos una guerra, en la misma época, mismos años, una guerra con Perú y Bolivia. Entonces deberíamos estar todavía en guerra con ellos y de ver todo tipo de atentados, porque recordemos, ocupamos Lima por 4 años. Arica era peruano y lo tenemos como chileno solamente desde el año 1929, o sea, mucho más cercano que lo que es la pacificación. Entonces yo no digo que no tiene influencia, claro que la tiene, pero digamos, deberíamos la superar. La pregunta es por qué no la superamos. Yo creo, personalmente, lo que yo le escucho a las personas con que hablo, que he dedicado muchísimo tiempo en los últimos años a esto, es que ellos lo que sí tienen en su vida muy presente es la discriminación, ¿no? Muchos de ellos fueron golpeados cuando niños en los colegios, se reían de ellos, eran los mirados más en menos. Sus padres o abuelos, muchos de ellos cambiaron de apellido. Muchas personas que las personas conocen que no tienen el apellido mapuche, sí son mapuches originalmente, pero sus padres o abuelos cambiaron los nombres para no ser parte de esta discriminación. Y la discriminación en Chile era especialmente fuerte porque la discriminación no tiene que ver con que Chile sea un país más malo que otros, ¿no? También en esa misma época la gente de raza negra en Estados Unidos tenía que andar en buses distintos, tenía que ir a otros colegios, las mujeres, digamos, eran consideradas menos y no podían salir de la casa. Bueno, habían, ¿para qué decir si una persona era homosexual o qué sé yo? O sea, una sociedad mucho más vertical, mucho más discriminatoria, muy distinta a la que tenemos, mucho más autoritaria que la que tenemos hoy día. Y eso pasó en todas partes. O sea, ¿por qué acá me parece a mí que ha sido más fuerte? Porque en cierta manera
Chile en esa época era un país subdesarrollado, de la mitad para abajo de América Latina, y en Chile nos habíamos acostumbrado a pensar de que eso no tenía solución. Hay muchos libros escritos, Chile, un caso de desarrollo frustrado y tantos otros, ¿no? Que creían nuestros padres y nuestros abuelos que la razón de que no podíamos progresar era genética, ¿no? Era porque teníamos antepasados que eran españoles además de los más buenos para el tonteo, como eran los andaluces, y no nos habían tocado suficientes vascos y suficientes, digamos, catalanes, que eran trabajadores, y los pocos vascos que habían llegado, mira, se habían comprado todo, eran los que tenían el almacén más grande, el que había progresado más. No teníamos suficiente ingleses, italianos, alemanes, para qué decir, ¿no? Como tenía, por ejemplo, Argentina, que era 10 veces lo que éramos nosotros. Buenos Aires era la maravilla más grande, era el París de América. Y entonces, una razón era esa. Y la segunda razón es que nos habían tocado mezclarnos con los peores indígenas de todos, ¿no? En vez de tocarnos los incas, los aztecas, nos habían tocado los mapuches, que no tenían pirámides, no tenían orfebrería, no tenían escritura, no tenían, en fin, o sea, claro, no tenían grandes construcciones ni grandes palacios, y que lo único que tenían que eran buenos para pelear. Entonces, eso nos había convencido de que nosotros éramos flojos, borrachos, porque, bueno, defendíamos en parte, como digo, de estos españoles y de este pueblo que era flojo, borracho, terco, etc. Y eso creíamos de nosotros mismos, o sea, nosotros mismos de apocados, y le echábamos la culpa a esta raíz. Por lo tanto, la discriminación, yo creo, era aún mayor, porque al final era la cosa de mirarnos en menos a nosotros mismos. Es parte de las cosas buenas de los últimos 30 años, curiosamente, y curiosamente esto está en los genes de las personas jóvenes. Los jóvenes de Chile de hoy no saben eso, no saben que la generación anterior a la nuestra, la de mis padres, la de las personas que hoy día tendrían 100 años, 150 años, esas personas pensaban y vivían eso, y estaban convencidos que la raza era la causa, junto con ser católicos. Si hubiéramos sido protestantes seríamos trabajadores, pero los católicos se golpeaban el pecho, en cambio los protestantes se ganaban el cielo en la tierra. Bueno, esta cosa, los famosos 30 años también cambiaron esto porque los chilenos nos dimos cuenta que no teníamos ningún problema genético, que podíamos progresar si hacíamos las cosas bien, que los señores del lado de Argentina, que eran descendientes de italianos, de no sé qué, da lo mismo, si hacían las cosas mal, les iba mal, y que no había tal cosa como la cosa genética. No tiene que ver la raza, no tiene que ver con nada, tiene que hacer las cosas bien, y estamos en capacidad de hacer lo que queramos. Y eso nos permite entonces mirar también a lo que somos de una manera distinta, y cuando nos miramos al espejo, bueno, vemos también a nuestros antecesores, a los mapuches, a los pueblos originarios, a los españoles, y los podemos mirar de otra manera. Y en segundo lugar, también el estallido hizo cambiar una cosa notable. Cuando yo estaba en desarrollo social, la disponibilidad del país de mirar a sus pueblos originarios todavía era una cosa así como lejana, pero hoy día no es así. Hoy día, bueno, lo refleja lo que fueron las elecciones para la convención, la primera presidenta, una mujer mapuche, o sea, unos símbolos potentísimos. La bandera mapuche es una bandera que nadie conocía, además una bandera de los años 80, 90, pero hoy día se vende en la calle, los jóvenes la toman como una cosa de justicia y está puesta en las bicicletas, en fin. Casi hemos llegado a creer que vamos en el otro extremo, ¿no? Que los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, es una cosa impoluta, ¿no? Que tiene una relación especial con el medio ambiente, que son, digamos, tan diferentes, claro, y que tenemos tanto que aprender de ellos. Bueno, todo esto es un cambio muy fundamental y muy importante, que también hace que hoy día tengamos una situación y una capacidad de resolver el problema totalmente distinta, porque la disposición del país a resolver el problema es muchísimo más alta que la que teníamos hoy día. Hoy día estamos tranquilos con nosotros mismos, y podemos estar felices digamos, de los pueblos originarios y la diversidad que tiene Chile, que es lo que hace a Chile maravilloso. Alfredo, tú me preguntabas, por ejemplo, de los caballos cuando partimos. Los caballos, una cosa son los caballos, la gente que puede no conocer lo que yo hago con los caballos, pero lo que hacen los caballos es bailar, y esto es mucho antes que yo estuviera en el gobierno, de hace muchos años que hacemos esto, es bailar la música y la danza
de las distintas regiones de Chile, que son los de los pueblos originarios, claro. las danzas mapuche, bueno, obviamente la cueca en la zona central, pero las danzas de la Rapa Nui, de los chilotes, de los aymaras, ¿no es cierto?, del norte. Entonces, eso es lo que hace distinto a Chile, eso es lo que hace que la reina Isabel pueda entusiasmarse con Chile, porque eso es lo único, eso es lo que tenemos de diferente del resto de los países, igual que en la cosa económica. Las únicas cosas que valen la pena son los que son distintos, y lo que nos hace distintos son precisamente nuestras raíces, que son diferentes a las de otros. Alfredo, esta ha sido una clase de historia, de actualidad y también de cómo enfrentar el problema. No es un problema entonces la falta de ideas de cómo hacerlo, sino que muchas veces es los políticos los que no han estado capaz a la altura de pensar en el largo plazo, y más bien empezar a pensar en el corto plazo y en todo lo que eso implica. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros en Código Chile. Ha sido una tremenda conversación, muy interesante. Yo te quise interrumpir poco porque aprendí mucho. Yo creo que este ha sido uno de los capítulos, y te lo agradezco personalmente, en los que más he aprendido de este tema que, como tú dices, muchas veces los chilenos no entendemos, no conocemos y tampoco queremos entenderlo. Le agradecemos a ustedes que nos escucharon, que nos vieron, que estuvieron con nosotros. Déjennos sus comentarios, les gustó, opinen, y también déjenos aquí abajo escrito a quiénes quieres que invitemos en nuestros próximos capítulos para conversar en este podcast Código Chile, donde intentamos descifrar el país en el que estamos viviendo. Muchas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros en este capítulo. Gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación, y espero que haya sido útil. Yo creo que esto, tú mencionabas a los políticos, pero los políticos no son los únicos. La población, los chilenos comunes y corrientes, yo creo que tenemos que entender que aquí tenemos una tarea pendiente, y que si la hacemos bien va a ser para el bien de todos. Vamos a ganar mucho, no solamente los pueblos originarios, sino que todos los chilenos, porque en la diversidad está el valor, esto en todo, y también es válido en este caso. Muy bien. Muchas gracias, un saludo y gracias por ser parte de este programa Código Chile. Chao, chao. Un saludo a todos los que estaban escuchando. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de este podcast Código Chile, y los dejamos completamente invitados a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página web www.códigochilepodcast.cl. Nos vemos. Chao, chao. Sergio Escobar, IMSE, Avícola Chequén, Urbani, Donet y compañía presentaron Código Chile, 5ª temporada. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad.